día, ¿cómo les va? Bueno, vamos a arrancar entonces con el curso anual de terapia intensiva 2023. En este caso va a ser el módulo número 6. El título de hoy va a ser Paciente en ventilación mecánica con alteración de la saturación arterial, de saturación, manejo inicial y conducta. Básicamente hoy ya no vamos a hablar de un paciente que ingresa en la guardia, sino un paciente que ya se encuentra en la terapia intensiva y que está con ventilación mecánica. Y bueno, ahí es donde van surgiendo los problemas, justamente trastorno de la oxigenación, insuficiencia respiratoria grave. Se va a hablar un poquito del distrés y también un poquito del tema del weaning, o sea, el destete del respirador. Bueno, los disertantes de hoy van a ser la doctora Gabriela González, médica de terapia intensiva de este nosocomio, el doctor Fabricio Basile, residente también de la terapia intensiva, el enfermero profesional Hernán Orrego y el licenciado Carlos Garzaniti, que bueno, fisioterapeuta y kinesiólogo de pacientes críticos. Bueno, damos comienzo con la charla. Doctora Gabriela. Bueno, buenos días primero. Para introducirnos un poquito en la charla y que entendamos del paciente, tenemos que comenzar obviamente desde el ingreso por guardia. Así que vamos a comenzar explicando el caso clínico. Es una paciente de sexo femenino de 39 años con antecedentes de lupus, medicada con hidroxicloroquina, 200 miligramos cada 12, del tizona 8 miligramos día. Según refiere la familiar, la paciente comienza con tos productiva en los días previos, acompañado de fiebre, a lo que se le agrega lipotimia el día anterior a la consulta. Al llegar al centro de salud, a la paciente se le constatan los signos: una frecuencia cardíaca de 120, una respiratoria de 28, con una temperatura de 38, saturando 88% aire ambiente y una TA de 80-40. Le realizan en ese momento dipirona, 1 gramo de B, más oxigenoterapia nasal. La paciente a nivel neurológico se encontraba lúcida, vigil, y a la auscultación presentaba crepitantes basales a predominio derecho. Tenía 2 dosis de la vacuna COVID y un test COVID negativo. Bueno, los signos vitales ya los dijimos. El laboratorio basal, tenemos un hematocrito de 33 con una hemoglobina de 11.6, unos blancos de 12.600 con unos neutrófilos de 86, un eritro de 76, plaquetas 335.000, una creati de 1.15 con una urea de 21, una glucemia de 85, un iono con un sodio 133 y un potasio 2.6, y unos gases con un pH 739, 26 de CO2, una PO2 de 56, un BICA de 15, menos 8 de exceso de bases y saturación del 90%. En la radiografía de tórax encontramos un compromiso prácticamente total del campo pulmonar derecho. Y si vamos a la tomografía, bueno, la tomografía también es coincidente con la RX de tórax y con la ocultación, donde vemos un marcado compromiso del campo pulmonar derecho, prácticamente con poco parénquima pulmonar sano, y el izquierdo comprometido, pero en menor proporción. Bueno, esto era lo que tenemos, la presentación de la paciente cuando concurre a la guardia de este nosocomio. Entonces, la impresión diagnóstica de esta paciente son los diagnósticos presuntivos que vamos a barajar de acuerdo a cómo la encontramos, tanto como la clínica como con los métodos complementarios. Tenemos en cuenta o sospechamos una reactivación de su lupus, que la reactivación del lupus es el cambio en la actividad de la enfermedad con respecto a los últimos 10 días o el último mes o los últimos 3 meses. Esto nos atañe mucho al tema de hoy, así que como para que tengamos en cuenta como importante es que tenemos un score SLEDAI, que este score es el que nos ayuda a diferenciar una actividad leve o moderada de una actividad severa o reactivación lúpica. Recordemos que el antecedente de lupus es de la paciente. Otra de las impresiones diagnósticas es el SIRS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que este trae como consecuencia liberación de mediadores que pueden causar un daño hístico
una insuficiencia múltiple de órganos y se acompaña de una mortalidad mayor al 30%. No puede producir otro tipo de lesiones como pancreatitis, shock, traumas, quemaduras, etc. ¿Cómo lo identificamos? Por la presencia de 2 o más de los siguientes componentes. Una temperatura corporal mayor a 38 o menor a 36, frecuencia cardíaca mayor de 90, una respiratoria mayor de 20 o una presión arterial de dióxido mayor de 32 y unos leucocitos mayores a 12.000 o menores a 4.000 o presencia de más de 0,10 neutrófilos inmaduros. Después tenemos la sepsis, que en la sepsis tenemos una clasificación entre sepsis, sepsis severa y shock séptico. Sepsis solamente sería la inflamación sistémica como respuesta a una infección. En la severa tenemos esto, más una disfunción de alguno de los órganos, hipoperfusión o hipotensión. Y por último tenemos lo que sería el shock séptico, donde el paciente, esa hipotensión no responde a la resucitación con volumen, entonces ya estaríamos hablando de necesidad de inotrópicos y de un shock séptico. Y por último tenemos el síndrome de distrés respiratorio, que este es un edema pulmonar de origen no cardiogénico, rápidamente progresivo, que se va a manifestar con disnea, taquipnea e hipoxemia y que evoluciona rápidamente a la insuficiencia respiratoria. Para poder clasificar al paciente, lo último en la literatura son los criterios de Berlín. Estos tienen en cuenta el tiempo del inicio, que es en los últimos 7 días de conocida la injuria o de un nuevo deterioro de los síntomas. La oxigenación, que acá tenemos en cuenta la PAFI. La PAFI, si recordarán, es la relación de la presión de oxígeno sobre la FIO. Tenemos clasificación de leve entre 300 y 200, moderada entre 199 y 100, severo es cuando está en el rango de los 50 a 99 y por debajo de 50 ya se considera muy severo. Tenemos también como método complementario una de la RX de tórax o TAC, donde nos van a descartar derrame pleural, atelectasias o nódulos pulmonares que sean los ocasionantes de esta disnea. Y sí vamos a encontrar los infiltrados bilaterales. En esto no solamente la radiografía de tórax o la TAC, sino también nos puede ayudar mucho la insonación. Y por último, el origen del edema, que es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque trata de una falla respiratoria que no se explica por una falla cardíaca o una sobrecarga de volumen, sobrecarga de líquido, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hablar entonces, ya tenemos los diagnósticos presuntivos, la conducta a seguir de esta paciente cuando ya ingresa a la UTI. Esta paciente presenta desasosiego, está somnolienta, taquipneica, hipotensa, tiene mala mecánica ventilatoria, tiene una saturación del 80% aire ambiente, hipotensa 75-50, una frecuencia cardíaca de 90 y la paciente ingresa con sonda vesical con orina concentrada y oxígeno suplementario. Al examen físico tiene ruidos cardíacos hipofonéticos, a nivel respiratorio los crepitantes y roncos diseminados en ambos campos pulmonares y a nivel neurológico un Glasgow de 14/15. ¿Cuál va a ser la conducta, o fue la conducta mejor dicho? A la paciente se la coloca en ARM, o sea en ventilación mecánica, controlada por volumen, con un BT de 350, una PIP de 8, una FIO de 80%, una presión pico de 26, una plató de 22, con una compliance dinámica de 19 y estática de 26. ¿Por qué manejamos este volumen? Porque, bueno, ya lo va a explicar más claramente el doctor Basile, porque estamos manejándonos con una forma de tratamiento de ventilación protectiva, ¿sí? Esto hace que se maneja con volúmenes corriente bajos y presiones mesetas bajas, que son estrategias justamente para evitar el BILI de la paciente, que es la injuria pulmonar que produce el respirador, ¿sí? Y a través de esto, a raíz de esto, también nos surge un nuevo concepto, que es la hipercapnia permisiva. Cuando nosotros bajamos los volúmenes
vamos a ver que automáticamente empieza a elevarse la CO2. Esto, en cualquier otro tipo de paciente, uno modifica los parámetros del respirador para dejarlo con parámetros normales. En este caso no, hay parámetros de seguridad con un pH mayor a 7,25 y sosteniendo presiones de dióxido elevadas justamente para proteger el pulmón de la injuria. El laboratorio, ¿cómo nos da? Posterior a la intubación, tenemos unos gases con 7,16 de pH, una CO2 de 43, una presión de oxígeno 95 con un VICA de 15, exceso de base menos 12, saturando 95%. A las 4 horas vemos los gases con un pH de 7,31, 40 de CO2, una presión de oxígeno de 120, con un VICA de 15, un exceso de base de 8,2 y saturando 96%. Un ionograma dentro de parámetros normales y con marcadores que nos dan un dímero de 2495, una LDH de 312, una procalcitonina de 43, una PCR de 200 y, la PAFI al ingreso, o sea, post-intubación era de 115. Y a las 4 horas ya tenemos una PAFI de 150, rescatando, que ya vamos a hablar de esto, que la paciente, aparte de ser intubada, es pronada. Y los diagnósticos finales para esta paciente fueron una disfunción multiorgánica progresiva con un síndrome de distrés respiratorio, una neumonía bilateral y una reactivación lúpica. Dentro de lo que era el síndrome de distrés, también para aclarar un poquito y aumentar la información, digamos, también lo clasificamos en hiperinflamatorio, que hiperinflamatorio es cuando tenemos una PCR mayor a 75, un fenotipo duro, que es cuando las compliance estáticas están por debajo de 50, ahí hablamos de un pulmón duro, por encima sería un pulmón blando. Ella tenía una estática de 26. Es respondedora a PIP. Nosotros cuando aumentamos las PIP por encima de 8 a 10, si tenemos una saturación automáticamente de mayor al 3% y unos gases con una presión arterial de oxígeno que aumentó un 25 mililitros de mercurio, estamos diciendo que es respondedora PIP. Y respondedora prono es cuando la pronamos y hacemos el control como hicimos en esta paciente a las 4 horas y tenemos que aumentar 10 mililitros la presión o la PAFI tenemos un 20% de aumento, mejoría en su PAFI. Entonces, una vez ya con todos sus diagnósticos, pasamos a explicar un poquitito más lo que tiene la paciente, que es el síndrome de distrés respiratorio, hablando un poquito así, tratando de hacerlo muy acotado, lo que es la fisiopatología. Esto se produce por una injuria directa que va a producir una respuesta inflamatoria local con liberación de mediadores inflamatorios. Estos también se deben por una injuria indirecta. Esta liberación de mediadores nos va a activar tanto, va a producir una activación sistémica de los mediadores como una activación endotelial que van a hacer un secuestro microvascular pulmonar y van a migrar los neutrófilos por el tejido, ¿no es cierto?, produciendo una injuria ¿dónde? En la membrana alveolo-capilar. Cuando se produce esta lesión, digamos, en la membrana, aumenta la permeabilidad. Al aumentar la permeabilidad de la membrana, hace que se produzca un mayor edema, porque van migrando todos los sistemas, todos los neutrófilos, y se produce con este aumento, también una disminución del surfactante. Cuando disminuye el surfactante dentro de los alvéolos, se va a producir más fácilmente el colapso alveolar. Aparte de este colapso, que ya nos va a producir un serio daño en el pulmón, la ventilación mecánica, aumenta este daño. Por lo tanto, va a aumentar la injuria y se va a producir como un círculo vicioso que va dañando cada vez más el pulmón. Esto es básicamente cómo funciona la fisiopatogenia en el síndrome del distrés. Las fases del distrés son 4.
Tenemos la primera fase exudativa, que esta fase dura de 7 a 10 días aproximadamente, donde los macrófagos secretan mediadores que conducen a la acumulación de las células en el pulmón, de las células inflamatorias. Esto se combina con los neutrófilos y activan las células alveolares que van a conducir a esa lesión tisular que hablábamos recién. Las células inflamatorias van a migrar a través del endotelio y del epitelio alveolar. Esto sería como la primera fase. Siempre, ninguna fase es que comienza una y finaliza una y comienza la otra. Van integrándose. Luego tenemos la fase proliferativa, dura de 2 a 3 semanas. Es una fase donde empieza la reparación pulmonar. En esta, las citocinas antiinflamatorias van a desactivar estos neutrófilos dañinos, digamos, los incitadores, y estos mismos van a sufrir apoptosis y fagocitosis. De esta forma, las células alveolares de tipo 2 van a aumentar y se van a diferenciar en células de tipo 1 que van a empezar a restablecer la integridad del revestimiento epitelial. A su vez, los canales iónicos alveolares y el aquaporina se reexpresan y van a extraer líquido de los alvéolos hacia la microcirculación pulmonar y a la linfa. De esta manera va a empezar a ceder este edema. Y simultáneamente las células alveolares y los macrófagos van a eliminar los desechos alveolares y las células endoteliales van a restablecer la integridad vascular, que permite que los pulmones se recuperen. Muchos pacientes quedan en esta fase, pero hay otros que siguen a una fase. Van a encontrar en la literatura una fase fibroproliferativa o directamente fase fibrótica. Esta, bueno, como dijimos antes, no ocurre en todos los pacientes, se caracteriza por un daño difuso continuo, una inflamación continua. El daño es en la membrana basal con un edema persistente y una fibrosis intraalveolar e intersticial, más un daño microvascular. Esto más las fuerzas de cizallamiento, o sea, las fuerzas pulmonares asociadas con la ventilación mecánica, pueden promover el desarrollo de esta fase fibrótica, por eso dañando aún más el pulmón. Por eso es que se cree que la ventilación protectiva, que disminuye un poco esto, mejora el efecto. La progresión siempre a esta fase fibrótica se va a asociar con una ventilación mecánica más prolongada y obviamente un aumento de la mortalidad. El paciente que sobrevive, digamos, a esta fase, comienza la fase de resolución, esto es, con una reabsorción del edema y reparación del epitelio alveolar. Esto cómo se ve reflejado en la mejoría en la oxigenación y en las compliance. Bueno, hablamos del paciente, entonces de nuestra paciente desde que ingresó, cómo hicimos los diagnósticos, cuáles fueron sus diagnósticos y el tratamiento. ¿Cómo evoluciona al tercer día? Bueno, nuestra paciente está con una disfunción multiorgánica atenuada, secundaria a este DIS-3 de moderado a severo, tengamos en cuenta las PAFIs, cursando el día 3 de DIS-3 con el fenotipo como quedó nuestra paciente, duro, respondedor a PIP y a prono e hiperinflamatorio. Este es el fenotipo del DIS-3 de nuestra paciente. Ella evoluciona con requerimiento de noradrenalina, o sea, de drogas vasopresoras, pero al tercer día ya comienza el descenso de las mismas. Continúa con ventilación mecánica mandatoria, diuresis forzada con diuréticos y un pronóstico reservado. Ella se encuentra en el tercer día de los 5 que vamos a hacer el decúbito prono. Recuerden que era respondedora prono, por lo tanto llevamos este tratamiento a 5 días. Y un tratamiento antibiótico con piperatazo, claritromicina, vancomicina y fluconazol. El laboratorio al día tercero tenemos un hematocrito de 36, una hemoglobina de 12, con unos blancos de 38.600, neutrófilos de 95%, con unas plaquetas de 380.000, con una coagu con una PP de 64 y un KPTT de 43, una urea 51, una creatina 1.02 y un iono dentro de parámetros normales. Y unos gases con 7,24 pH, CO2 de 55, una PO2 de 109, un VICA de 23, un exceso de base menos 4.8, saturando 97%.
Esto nos daba una PAFI de 311. Nosotros cuando vemos esta PAFI podemos pensar que ya salió del distrés. Si recordamos la fase nos vamos a dar cuenta que está mejorando la paciente, pero que no salió del distrés. Por lo tanto, todavía no hacemos ninguna modificación en lo que respecta a la ventilación protectiva, ni al prono, ni a ninguna de toda la conducta terapéutica que tomamos al momento. Pasando ya al sexto día, ya la paciente cumple sexto día de distrés, continúa con esta disfunción multiorgánica atenuada, ya evoluciona favorablemente, tanto hemodinámicamente que se retiran los inotrópicos, un adecuado ritmo diurético y también retirándose la infusión continua de diuréticos, no presenta registros febriles. Ella va a continuar con pseudoanalgesia porque recuerden que nosotras como es respondedora a PIP la estamos teniendo con una PIP entre 8 a 10. El paciente tiene que estar bien sedado. Está con propofol y remifentanilo en modo controlado por volumen, sincrónico y sincrónico con el ventilador. ¿Cuál es la conducta ya cumpliendo el sexto día? Bueno, empezar a desescalar la estrategia ventilatoria y llevamos esa PIP de 8 a 6. Y valoramos respuesta, la paciente presenta una buena respuesta. Esto nos lo marca rápidamente la oximetría de pulso, la saturación que vemos en el monitor cuando desescalamos la PIP. Continúa por lo tanto con dicha estrategia y comienza a desescalarse la pseudoanalgesia para comenzar el ED. Antes de pasar a la estrategia de despertar, vamos a comentar el laboratorio. Ella estaba con un hematocrito de 35 al sexto día, una hemoglobina de 10, unos blancos de 10.830, unas plaquetas de 308.000, una creati de 0.44 con un urea de 53, una proca ya totalmente en descenso de 2.92, con un ionograma normal, pero siempre con hipopotasemia. Recuerden los diuréticos que tenía la paciente, está con 2.6 de potasio, y unos gases 7.35 de pH, una CO2 de 67. Recuerden acá también lo que hablábamos de la hipercapnia permisiva, 66 de PO2, 36 de ICA, 8.3 de exceso de base, saturando 92% y con una PAFI de 220. Y el control radiológico al sexto día, vemos cómo hubo una mejoría también radiológica, no solamente en gases, sino radiológica de la paciente, cuando vemos el campo pulmonar derecho, que al ingreso estaba totalmente ocupado, ahora respeta la mitad, tenemos alrededor de la mitad de un pulmón un poquito más sano. Bueno, entonces pasamos a la estrategia de despertar. Diga. Mi nombre es Hernán, soy enfermero de la terapia intensiva. En este caso vamos a hablar de la estrategia de despertar espontánea en esta paciente. Como dijo la doctora, estaba con pseudoanalgesia, con remifentanil y propofol. Esta estrategia busca desescalar la sedación o reemplazarla por sedantes que no sean tan fuertes, ¿no? En este caso se plantea la desmedetomidina, que es preferente ante la benzodiazepinas y el propofol que estaban usando. Lo que se busca es que tenga un despertar paulatino, una apertura ocular ante la estimulación verbal, que obedezca órdenes sencillas y que coopere con los cuidados de enfermería o en la realización de procedimientos. En esta etapa de la evolución del paciente se presenta o se puede presentar el delirio. Como definición del delirio, podemos encontrar una alteración del nivel de conciencia, alteración cognitiva o perceptual. Puede tener un inicio agudo o una evolución fluctuante, acompañada de un déficit de atención. El delirio puede aparecer antes anterior o posterior al estupor y coma. Es un cuadro con inicio en horas o días y por lo general es reversible.
El paciente puede mostrarse con alteración de la memoria, desorientación, agitación, habla confusa e irrelevante, alucinaciones o delusiones. Está alterada la capacidad para recibir, procesar o guardar información. La epidemiología del delirio se puede encontrar en un 30% en los pacientes internados en salas comunes, salas generales, entre 10 y 60% en pacientes quirúrgicos, posquirúrgicos, esto se da por la sedación mayormente. En los servicios de terapia intensiva puede llegar hasta el 90% y por lo general en pacientes con asistencia ventilatoria mecánica se da un 80%. Los casos de delirio que podemos tener, las formas de presentación, puede ser un delirio hiperactivo, donde el paciente se muestra inquieto, verborrágico, con un lenguaje desordenado e incoherente, irritable, agitado y combativo. Puede incluso estar agresivo con el personal y poniendo en riesgo su propia integridad. Puede presentarse también con un tipo de delirio hipoactivo, donde se muestra totalmente apático, aplanamiento afectivo, disminución de la respuesta a los estímulos y con alteración del ciclo sueño-vigilia. Y también se puede presentar como una forma de delirio mixto, que es una combinación de los dos anteriores. Bueno, ¿cómo se desarrolla el delirio? Generalmente se desarrolla en un paciente que está susceptible a esta patología, expuesto a factores desencadenantes. Los factores predisponentes o desencadenantes se dan mayormente en pacientes mayores de 70 años, sexo masculino, pacientes geriatrizados con deterioro cognitivo previo o demencia, antecedentes de depresión, desnutrición, hipoacusia, reducción de la agudeza visual, pacientes con ACV, epilepsia, uso de medicamentos previo a la internación, alcoholismo, drogadicción, también otras patologías previas. Los factores precipitantes del delirio son todos los estímulos nocivos o injurias que se le practican al paciente o que el cuerpo entiende como nocivos, que pueden ser trastornos neurológicos, infección, shock, hipotermia o hipertermia, hipoxia, deshidratación, anomalías en los electrolitos, cirugía, dolor moderado a severo, exposición a agentes farmacológicos o supresión de estos, o la ventilación mecánica. El tratamiento que podemos dar de la parte de enfermería es primero el monitoreo frecuente, tanto el monitoreo de signos vitales como la asistencia del paciente, el monitoreo en las respuestas, ¿no? Evitar la sobresedación, siempre se va a tratar de utilizar la menor cantidad de dosis posible, en dosis bajas, y podemos obtener también maniobras de reorientación, favorecer el ciclo de sueño, brindándole un ambiente confortable en general, y limitar los procedimientos, el ruido, también la estimulación visual y auditiva. Nosotros para valorar, para entender si hay realmente delirio, se utiliza una escala que es el CAM-IQ, que consta de 4 puntos, que si pasan los primeros 2 criterios y más un tercero o un cuarto, se valora el delirio. Bueno, seguimos, volvemos nuevamente a la paciente. La idea justamente del curso es poder articular parte del contenido con un paciente, digamos, no es solamente letra muerta, no es solamente que leemos información y ya listo, lo sabemos, simplemente saber llevar esa información al paciente y poder actuar, digamos, ¿no? Porque todos los pacientes se van a presentar de maneras distintas y hay que estar preparado para los
los distintos eventos. La paciente continúa ventilación mecánica, han pasado cosas, digamos, no pudimos desvincular a la ventilación mecánica, ya estamos en el día 16, encontramos que la paciente se encuentra estable hemodinámicamente, logramos sacar lo que serían los inotrópicos, pero la paciente presenta eventos de desaturación, aumento de secreciones, se la ve con signos de respuesta inflamatoria sistémica, está desaturando, está taquipneica, está taquicárdica, está somnolienta. Entonces nosotros ya vamos pensando de que se nos van agregando situaciones, digamos, ¿no? Tenemos una paciente que entró por una neumonía, por un agente causal, y en el transcurso de la internación viramos ese agente causal y sobreagregamos una nueva injuria que se llama, en esta situación, neumonía asociada a la ventilación mecánica. Vamos a utilizar criterios para establecer el diagnóstico. No vamos a detenernos, simplemente nombrar lo que son los criterios de Pugin, que es una modificación de los criterios de Johnson, que para realmente diagnosticar la ventilación mecánica es que el paciente va a requerir aumento de la estrategia de la ventilación mecánica. En esa situación, ya nosotros, como veíamos, los primeros 7 días habíamos mantenido una estrategia relativamente alta, con buena respuesta, y a partir del 7º día, según la fisiopatogenia, empezamos a desescalar justamente esta estrategia para lograr la ventilación espontánea, digamos, ¿no? Como vemos que al desescalar la paciente no había mejorado, necesitamos volver a escalar porque tenemos que sortear nuevamente un nuevo insulto, digamos, ¿no? También se le realizan, porque no solamente es una neumonía, no es solamente una patología lo que tenemos internado, sino un paciente. Ese paciente se va a encontrar justamente inmerso de distintos estímulos. Por ejemplo, están los riesgos de realizar tromboembolismo por la intervención que tiene, los catéteres, la intubación, la postración prolongada. Puede tener trastornos justamente de sobreinfección, no solamente a nivel respiratorio, puede ser infección asociada a catéter, infecciones urinarias, todo lo que conlleva lo que es la ventilación mecánica, todo paciente que está con una internación prolongada en terapia, digamos, ¿no? En este caso, al día 16, nosotros ya realizamos lo que sería la traqueostomía para desvincular justamente la presencia de un tubo endotraqueal y liberar un poco lo que es la vía aérea respiratoria alta, pero a la vez manteniendo lo que es la posibilidad de la ventilación mecánica. Nos ayuda a mover secreciones, nos ayuda al tratamiento con aerosoles, tiene menor recorrido. Imagínense un traqueoflex mide 10-12 centímetros contra un tubo endotraqueal de 25. La diferencia es que si nosotros usamos el aerosol queda pegado en las paredes del tubo endotraqueal y no tenemos llegada pulmonar. En el laboratorio del paciente vemos como de 10.000 blancos de laboratorios anteriores volvieron a picar a 14.000. Tenemos una PAFI de 342, quiere decir que tenemos una buena oxigenación por el momento. Y surge un nuevo diagnóstico, justamente más allá de lo que sería la neumonía asociada a la ventilación mecánica, que es que el paciente está con bastantes secreciones y el paciente, por la debilidad que le produce estar 16 días en una terapia intensiva, acostado sin movilizar, vamos a hablar de lo que se llama insuficiencia mucociliar aguda. Le voy a dar lugar acá al licenciado. Buen día, ¿cómo están? Bueno, yo soy el licenciado Garzaniti, pertenezco al servicio de kinesiología del Hospital Domingo Funes y desempeño mi actividad en lo que es la terapia intensiva, ¿sí? Les voy a comentar un poco, partiendo desde que el médico Basile mencionaba que este tipo de pacientes comienzan a generar secreciones. Esto se da por una insuficiencia mucociliar, ¿sí? Si vamos a hablar un poco de lo que es la anatomía, vamos a dividir principalmente nuestra anatomía respiratoria en una vía aérea superior y una vía aérea inferior, ¿bien? La vía aérea superior, como sabemos, va desde la boca-nariz y termina en la carina, y desde el comienzo de la tráquea hasta los alvéolos es la vía aérea inferior, ¿bien? Esto como un repaso para poder entender después por qué esta producción excesiva de moco o esta deficiencia en poder movilizarlos, como quien dice. Bueno, lo que es la tráquea está conformado por un epitelio, lo que es el tracto respiratorio inferior, se divide en zonas conductoras y respiratorias. Esto es un poco de lo que dije. Lo importante acá es destacar que
las vías respiratorias pequeñas están revestidas por un epitelio que es de tipo cuboidal, cuboidal simple, con pocas células calciformes, pero estas son ricas en células D, ¿sí? Los alvéolos, por el contrario, están hechos de células alveolares tipo 1 y tipo 2. Lo que nos importa acá es la fisiología de cómo funciona el barrido mucociliar, ¿sí? Es esta acción que nos ayuda a movilizar las secreciones desde las partes inferiores hacia la parte superior para facilitar a través de la tos o la expectoración, ¿sí?, la expulsión de estas secreciones en un paciente hablando normal. Bien, la escalera mecánica mucociliar cubre la mayor parte de los bronquios, bronquiolos y nariz, ¿sí? Contiene células cuciformes, estos son productores de mucosidad y tiene epitelio ciliado. Los movimientos de estos cilios son los que empujan cualquier tipo de partícula que se vaya depositando en estas células, ¿sí? Nosotros cuando inspiramos tenemos una primera capa de protección que son los pelitos de la nariz, como quien dice, y toda la mucosa propia de la nariz. Estos cilios son los que van a permitir que si estos microorganismos, bacterias, virus, descienden, puedan ser arrastrados hacia la superficie, ¿sí? Lo que es los componentes del barrido se dividen en tres partes, ¿sí? Tenemos una capa mucosa, que son mucinas que generan moco. Este moco es normal, viscoelástico, ¿sí? Y permite actuar como un gel. En este gel se atrapan las partículas que son inhaladas. Y bueno, estas son enérgicamente como repulsadas o subidas hacia arriba a través de las mucinas, ¿sí? Después tenemos una capa que es el líquido periciliar, ¿sí? Es un medio acuoso de baja resistencia. Este tiene moléculas que son antibacterianas, ¿sí? Antifúngicas, antivirales, son lisosomas, lactoferrina, ¿sí? Entre otras, que esto nos permite que lo que no pueda subir sea o fagocitado o destruido. Bien. Y tenemos lo que es el epitelio respiratorio, que en sí remueve el moco de la vía aérea, actúa como una barrera y secreta moléculas que son, nos dan inmunidad innata y adaptativa, ¿sí? Vamos a pasar. Bueno, la excesiva secreción de mocos por sobreproducción de mucinas, que son estas células, nos genera un cambio en los patrones de la expresión por la hiperplasia de células calciformes, y esto generalmente es característico del asma. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de un poquito de lo que es cómo diferenciarlo, ¿sí? Porque no es lo mismo. También esta hipertrofia en las glándulas de las submucosas son hipersecretoras, generan secreciones de gran viscosidad y empiezan a ser difíciles de remover. Esta acumulación de moco es característica del asma fatal. En pacientes con asma se presentan más células, más mucinas, moco y lumen que en individuos sanos, ¿sí? La inflamación de la vía aérea del asma también ha sido relacionada a la disfunción mucociliar, ¿sí? De lo que estamos hablando. Insuficiencia y difusión serían como sinónimos. Estamos hablando que el paciente está cursando con, como quien dice, abundantes secreciones, ¿bien? A eso le llamamos hiperreactividad bronquial, ¿bien? La hiperreactividad bronquial es una respuesta inmunitaria de las vías aéreas ante diversos estímulos que pueden ser farmacológicos, químicos o ambientales. Incluso el simple hecho de tener un tubo endotraqueal en nuestra vía aérea, eso genera al cuerpo un rechazo por ser un cuerpo extraño y, como defensa del mismo, produce secreciones. Para diagnosticarlo lo hacemos a través de semiología y clínica, ¿sí? Saturación, auscultación, si hay presencia de ronco o sibilancias inspiratorias, ¿bien? Y muchas veces la cantidad de secreciones es tal que aparece lo que es el frémito bronquial. El frémito bronquial es esa vibración y sonoridad que se escucha con el simple hecho de apoyar la mano o acercar el oído sin necesidad de la auscultación. También se logran muestras de aspirado traqueal,
a través de un sistema cerrado o de forma abierta o tipo minival. Estas para descartar que la producción de moco sea por algún virus o bacteria que sea la productora del mismo. Y nosotros a diario hacemos un control de lo que es la aspiración de las secreciones, entonces tenemos que cuantificarlas y cualificarlas, ¿sí? La cualificación sería, digamos, el tipo de secreción, si son mucopurulentas, sanguinolentas, si estas son espesas, si son fluidas, si son hialinas, si son blanquecinas, si son verde claro, verde oscuro, ¿bien? Y en cuanto a lo que es la cuantificación, vamos a sencillamente decir si son escasas, moderadas o abundantes, ¿bien? Volviendo un poco a lo que decía del asma y asma fatal, asma bronquial, hay que hacer un diagnóstico diferencial de esto, ¿bien? Porque no es lo mismo tener una insuficiencia mucociliar, que es un problema o una injuria transitoria durante el tiempo que el paciente tiene de estadía en el nosocomio. No es lo mismo decir una disinesia ciliar primaria, que es una enfermedad patológica pediátrica, o podemos decir, no es lo mismo que una fibrosis quística, que es productora de secreciones. No es lo mismo que el asma en sí, que cursa con este tipo de hiperreactividad. No es lo mismo que un paciente de POC, que es un bronquiolar crónico por ejemplo, el uso del tabaco. Bien. Como diferentes tratamientos podemos exponer que existe un tipo de manejo farmacológico y uno no farmacológico. Rápidamente vamos a explicar que los tratamientos farmacológicos pueden ser expectorantes, estos facilitan incrementar la hidratación de las secreciones y estas así ser expectoradas más fácilmente. Los mucolíticos disminuyen la viscosidad del moco a través de la acción en sus polímeros del ADN. Los mucokinésicos, estos aumentan la transportabilidad del moco, ¿sí? Haciendo que aumente el surfractante y la adherencia del moco disminuya. Mucorreguladores, estos reducen la hipersecreción crónica del muco gracias a su actividad antiinflamatoria, bien. Y hay otros diferentes tipos de mucorreguladores como son broncodilatadores, estos inhiben la secreción del moco inducida por un impulso nervioso colinérgico, bien. En lo que es el tratamiento no farmacológico, que es lo que más refiere a la kinesiología y la fisioterapia, o a la KTR, como quien dice, estamos hablando de que dentro de nuestras actividades hacemos una toaletura bronquial. Esta toaletura bronquial la vamos a dividir en lo que es la aspiración de secreciones a través de un sistema cerrado y lo que es la, digamos, higiene bucal, lo que es la aspiración por vía aérea superior a través de la nariz, ¿bien? Por otro lado, la aplicación de maniobras manuales kinésicas, ¿bien? Estas maniobras pueden ser de diferentes tipos. Las que más utilizamos son la vibrocompresión o la vibración y la compresión por separado. Esto va a movilizar nuestro flujo de aire y a través de un cambio de presiones negativas y positivas va a hacer que las secreciones de una parte inferior se puedan movilizar con esta fuerza, con esta presión, con la aplicación de la física hacia partes superiores. La vibración hace un estímulo que, si bien científicamente no está determinado, la vibración ayuda a facilitar el desprendimiento de la mucosa. Cabe aclarar en este momento que hace más de 20 años, a partir del conceso de Lyon en Francia, lo que es la técnica que se utilizaba previamente, que es el clapping, el famoso clapping, no se utiliza más. Los kinesiólogos actualmente no utilizamos este tipo de técnicas porque de hecho no solo que no tiene efecto, sino que hasta muchas veces es hasta una contraindicación o puede tener consecuencias, ¿sí? No obstante, utilizamos este tipo de maniobras, que son las maniobras manuales kinésicas, vibrocompresión y, bueno, también podemos usar maniobras de facilitación diafragmática. Lo que es importante también es, en el rol del kinesiólogo, una correcta aplicación de la técnica de la aerosolterapia a través de aerocámaras, ya sean aerocámaras que pueden ser conectadas directamente al circuito cerrado o, si el paciente está vigil y no conectado a RM, son máscaras con aerocámara. Bien,
Podemos utilizar los cambios de decúbito. Cambio de decúbito puede ser decúbito lateral o decúbito prono. Y si el paciente está vigil, utilizamos lo que es ejercicios respiratorios y asistencia a través de la tos, una evaluación de la tos, si es buena, tos dirigida, tos asistida, ¿bien? O el simple hecho de pedirle al paciente que tosa para expectorar estas secreciones. Bueno, continuamos con el tema de la evolución del paciente, ¿no? Sabemos que el paciente tiene una nueva injuria, una neumonía, que empezó con secreciones, las secreciones no se van a eliminar de esa forma, cobra un papel bastante importante lo que es el servicio de kinesioterapia, el servicio de enfermería. Seguimos la evolución, ya para el día 20, la paciente evoluciona ya con el fallo multiorgánico, se va atenuando, nuevamente requirió en algún momento drogas vasopresoras, pero ya las vamos descendiendo con ánimos de eliminarlas, digamos, ¿no? Estaría controlada la patología, la neumonía, nuevamente la neumonía asociada a la ventilación mecánica, ya tenemos un aislamiento que es la Enterobacter cloacae. Tenemos una debilidad aquí en terapia intensiva bastante importante y tenemos incluso patologías renales asociadas, digamos, ¿no? O sea, se va complicando un poquito más el paciente, pero en este punto, al día 20, ya estarían controladas las patologías. Entonces, nuevamente se plantea la posibilidad de que el paciente despierte y empecemos a trabajar para que retomemos la ventilación espontánea, para poder desvincularlo de lo que sería el respirador. Tenemos nuevamente el laboratorio. Lo importante acá es de que tenemos una presión, una PAFI de 404, que es la relación entre la PO2 y la fracción inspirada de oxígeno, que nos refiere a que el pulmón está funcionando bastante bien, digamos, ¿no? Los glóbulos blancos han descendido a valores normales. Continuamos entonces con lo que sería la estrategia o lo que nosotros llamamos WIN. ¿Qué situaciones pueden suceder en este tipo de pacientes con ventilación prolongada o que paciente con internación prolongada? Puede ser o que el paciente, en el mejor de los casos, mejore y desvinculemos de la ventilación mecánica todo lo que serían los soportes vitales, lograr que el paciente tenga autonomía, terminemos dando el alta para el domicilio. Y hay otras situaciones que son poco frecuentes, pero realmente importantes para tener en cuenta, que es donde el cuadro empeora, digamos, ¿no? Y es importante tener en cuenta una situación especial que se llama hipoxemia refractaria dentro de lo que es el síndrome de distrés. No sé si se acuerdan que mi compañera doctora González definió como el síndrome de distrés respiratorio como leve por debajo de 300 de PAFI, moderado por debajo de 200, severo por debajo de 100, muy severo por debajo de 50. ¿Cómo definimos la hipoxemia refractaria, esta nueva entidad? Justamente es una entidad compleja que está asociada a una alta mortalidad, digamos, está dentro de lo que sería el patrón, es un proceso totalmente avanzado dentro de lo que es el síndrome de distrés respiratorio. Justamente podemos hacer el diagnóstico a través de dos situaciones. Si el paciente tiene una PAFI, una relación presión de oxígeno y fracción inspirada de oxígeno debajo de 80 durante 6 horas, con las estrategias al máximo, sin justamente lograr la injuria, con una presión plató menor de 30, perdón, el simbolito tiene que estar al revés, o una PAFI de 60 durante al menos 3 horas. Bien, acá vemos una imagen de lo que sería un pulmón totalmente distresado, que no le queda un alvéolo libre, digamos, ¿no? Dentro de lo que es la hipoxemia refractaria es uno de los diagnósticos pre-mortem, digamos, ¿no? Básicamente es una situación totalmente crítica en la cual el paciente, por lo general, si no es en la totalidad, evoluciona a muerte. Digamos, el tratamiento de la hipoxemia refractaria va a ser justamente con la ventilación mecánica, con terapias, justamente con conductas dentro de la ventilación mecánica que nos permitan básicamente lo que es el reclutamiento. Sin embargo, esta conducta que nosotros vamos a ir realizando tienen alguna premisa justamente para evitar lo que nosotros podemos hacer un daño mayor al paciente, porque no es simplemente acomodar el respirador, ponerle presiones altas, simplemente porque así dice el libro. Vemos al paciente, el paciente no responde y nosotros le estamos haciendo un daño. Entonces, evitar justamente el principio de la no maleficencia, digamos, como ejercicio de la medicina, y es conocer los parámetros
por los cuales nosotros vamos a evitar la injuria inducida por la ventilación mecánica. Existen 4 tipos de daños, si nosotros no tenemos en cuenta. Si, por ejemplo, le mandamos demasiado volumen a los pulmones, va a haber un aumento de las presiones transpulmonares y va a haber lesión. En caso del barotrauma, se produce una ruptura del parénquima pulmonar y sobreviene un neumotórax, digamos, ¿no? Entonces nosotros le estamos perjudicando al paciente. El atelectrauma es cuando nosotros tenemos una estrategia por debajo de lo que realmente necesita el paciente, y los alvéolos, que tienen la función de distenderse, oxigenarse y retraerse, realizan este movimiento como si fuese un aplauso, y eso le genera bastante daño. Y el biotrauma también es importante nombrarlo, porque es la liberación de las citocinas y todas las moléculas proinflamatorias a la circulación sistémica. El tratamiento entonces sería en torno a lo que era la ventilación mecánica. Se ha propuesto justamente en el año 2018, en agosto, 6 estrategias, que las vamos a nombrar, vamos a pasar bastante por arriba de esto, porque hay muchas que han sido desestimadas con el transcurso del tiempo. Primero que nada, la posición prona, como ya dijo mi colega, consiste en colocar boca abajo al paciente, lo que mejoraría la relación entre lo que es la ventilación-perfusión. ¿Qué quiere decir esto? Que el pulmón está por un lado irrigado y por otro lado ingresa el oxígeno. Si nosotros hacemos que el paciente se coloque boca abajo, logramos que las áreas ventiladas tengan buena irrigación, entonces se produce mayor cambio de oxígeno, entonces de manera más fisiológica, digamos. Eso es el cambio en la relación BQ, lo van a ver en la bibliografía. ¿Hay complicaciones? Sí, hay complicaciones, por ejemplo, úlceras de presión. El paciente, al tener puntos de apoyo, va a generar estas úlceras, digamos. Puede haber obstrucción de las vías respiratorias, puede haber aumento de los vómitos y desplazamiento de los tubos endotraqueales. Es importante mencionar que si el paciente lo tenemos boca abajo, no hay persona consciente que se mantenga 12, 14, 16 horas boca abajo, digamos, ¿no? Siempre va a buscar acomodarse. Para esto nosotros, cuando estamos con el paciente realmente distresado, necesitamos que el paciente esté bajo efecto de pseudoanalgesia. Entonces lo tenemos al paciente totalmente dormido, entonces los puntos de apoyo aumentan, el paciente no se acomoda, aumentan las secreciones por disminución del efecto de oxígeno. Y la indicación justamente sería en los casos de síndrome de distrés respiratorio moderado grave, por debajo de 150 de PAFI, y al menos 12 horas al día, digamos, ¿no? Generalmente nosotros lo aplicamos en los pacientes que se encuentran con distrés moderado grave durante 5 días. Sería durante la fase exudativa. Otra estrategia es el uso de agentes bloqueantes neuromusculares. Vuelvo a decir, necesitamos que el paciente no respire, no tenga un estímulo por encima de la ventilación. Necesitamos nosotros controlar el ventilador mecánico para evitar justamente el daño. Se utiliza justamente en pacientes con una PAFI por debajo de 150 y no más de 48 horas. ¿Por qué no más de 48 horas? Está asociado a debilidad adquirida en terapia intensiva, en la polineuropatía, en el paciente rehabilitado, y cuesta muchísimo más desvincularlo de la ventilación mecánica, digamos, ¿no? Otras maniobras que se suelen utilizar son las maniobras de reclutamiento. ¿Qué consiste el reclutamiento? Los alvéolos, vuelvo a decir, es la unidad funcional del pulmón que permite la oxigenación. Forman parte como un racimo de uvas o un panel de abejas, donde algunos se encuentran distendidos funcionando y otros totalmente colapsados. Cuando los alvéolos están colapsados, produce sobrecarga de los alvéolos que están distendidos. Entonces lo que nosotros necesitamos es activar los alvéolos que están colapsados para que trabajen todo en conjunto, digamos. Y esto se llama maniobras de reclutamiento. Existen dos, justamente modificando lo que es la presión positiva al final de la expiración, que evita justamente que los alvéolos se cierren, que es llevar la PIP continua, incluso por valores arriba de 30 o 40 centímetros de agua. Esto la verdad que es en cierto punto nocivo para la ventilación del paciente, pero a la vez es un recurso de, vamos a decir, un manotazo de ahogado. El reclutamiento escalonado justamente coincide que vamos a ir escalonando a manera de suspiros también, y llevar lo que es la ventilación a valores entre 4 a 8 mililitros kilogramos. Ya vamos a ver en la parte de ventilación protectiva. Creo que estaba acá. Me olvidé de decir justamente que la ventilación protectiva, como dijo la doctora González, consiste en acomodar el ventilador
el respirador justamente con valores, por ejemplo, 6, 7, 8 mililitros kilogramos. ¿Qué significa eso? Que dependiendo de la altura del paciente, nosotros vamos a tener que una capacidad determinada del pulmón para poder expandirse, y esto se mide en litros. Por ejemplo, un paciente que tiene un peso promedio de 70 kilos y tiene una altura de 1,70, vamos a sacar al cálculo que el peso ideal es 70, y si lo multiplicamos por 6, debería manejar un volumen de hasta 430 mililitros. Si nosotros nos vamos a querer ventilar con 2 litros de aire, de volumen, le vamos a estar haciendo daño al paciente. Eso es lo que es ventilación protectiva. Importante nombrar lo que existen justamente ventilaciones no convencionales, que es el APRB, y la ventilación oscilatoria de alta frecuencia, que consiste en aumentar frecuencias respiratorias hasta 100 veces por minuto. La verdad que ambas fueron desestimadas porque no tienen ningún efecto sobre la mortalidad y tienen más efecto deleterio. Se puede utilizar medicación justamente para evitar la hipoxemia refractaria, como vasodilatadores, el óxido nítrico y las prostaciclinas. ¿Qué es lo que hacen? Justamente el mecanismo puntual es de que vasodilata la vasculatura a nivel pulmonar, se inhala y luego hace que aumente la relación BQ, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos del prono, de que había zonas que estaban bien oxigenadas pero poco irrigadas? Bueno, esto lo logramos con el óxido nítrico y las prostaciclinas. Otra situación, ya hablando de manotazo de ahogado, digamos lo último, es la utilización del ECMO. El ECMO es un dispositivo muy parecido al funcionamiento de lo que serían las máquinas de diálisis, que consiste en una circulación extracorpórea que va a permitir que esa sangre que sale del paciente sea oxigenada y vuelva nuevamente al paciente. Tiene indicaciones puntuales, no es que cualquier paciente puede ingresar a ECMO, no es que un paciente con un distrés por debajo de 200 tiene indicación de ECMO. El ECMO se indica simplemente cuando el paciente tiene una fecha de inicio de 7 días y tiene una PAFI por debajo de 50 durante 3 horas. Es el diagnóstico de hipoxemia refractaria. Digamos, ¿no? Continuando, volvemos nuevamente a las ramas, digamos, de la evolución. Podría haber evolucionado mal a hipoxemia refractaria o evoluciona bien. En este caso, la paciente ha evolucionado favorablemente, entonces, vuelvo a decir, se practica o se intenta la desvinculación de la asistencia ventilatoria mecánica. Que aparece ahora, se llama weaning. Lo vamos a encontrar en la literatura, la palabra weaning, que traducido al español significa destete. Sí, antes de iniciar justamente las pruebas de ventilación, que justamente tratamos de que el paciente empiece a respirar solo, debemos tener en cuenta 3 pilares fundamentales, que es saber si la causa por la cual el paciente termina en terapia, en tubo y todas las patologías, si se encuentra controlada o resuelta. Vamos a tener una resolución de mejoría de la causa, suspensión de las drogas sedantes, ausencia de sepsis, estabilidad hemodinámica, adecuado nivel de hemoglobina. Quiere decir que preparamos al paciente, digamos, para el siguiente paso. Es importante tener una escala de Glasgow, quiere decir que el paciente se encuentra consciente, que se relaciona con el entorno, que no tenga delirio, justamente, que habló mi colega, que tengamos básicamente participación del paciente y que pueda comprender órdenes. ¿Cómo vamos a valorar el Glasgow? ¿Se acuerdan que el Glasgow es de 3 a 15, y valora tres parámetros, que sería la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora? En este caso el paciente se encuentra intubado, no hay forma de valorar la parte verbal, entonces se desestima y simplemente se valora la parte ocular y la parte motora. En este caso lo máximo sería 10 de 10. En cuanto a las secreciones, como hablamos, que tenga pocas o nulas secreciones, o que tenga una tos efectiva importante, o si el paciente se encuentra con insuficiencia mucociliar, realizar todo el tratamiento que ya habló mi colega Carlos. Continuamos entonces con la conducta. La paciente viene bien, tenemos la causa resuelta, estamos en prueba de ventilación espontánea. ¿Qué es el weaning? Vuelvo a decir, justamente son todas las técnicas, el conjunto de actividades para desvincular al paciente de la ventilación mecánica, ¿no? Para recuperar gradualmente la función pulmonar, es un proceso crítico, necesita justamente
una serie de pasos. No todos los pacientes van a responder de la misma forma, no todos los pacientes van a ser winneados de la misma forma. Es importante saber esto porque muchas veces se confunden de que un paciente, por ejemplo, que entró a cirugía cardíaca, estuvo 2 días con tubo y decidimos realizar el destete, bueno, listo, sacamos el tubo y perfecto, el paciente anduvo. ¿Por qué no sacar el tubo a un paciente que tuvo una neumonía? En realidad porque el paciente es totalmente distinto, el paciente tuvo una injuria a nivel pulmonar, el paciente estuvo 20 días internado, tiene debilidad muscular y simplemente no es sacar el tubo. Hay que hacer justamente unas pruebas diagnósticas previas para ver si el paciente va a tolerar. Entonces, vamos a tener factores justamente de fallo cuando el paciente no está tratada la sepsis, cuando no tiene un buen medio interno, cuando, por ejemplo, tiene parámetros que ya vamos a ver, justamente son estos 3, que no los ha superado. ¿Cómo vamos a clasificar el winning? Dependiendo de las veces que nosotros intentemos realizarlo, podemos clasificarlo como winning simple, si es que a la primera prueba de ventilación espontánea retiramos el tubo, perfecto, anduvo el paciente, se llama winning simple. Winning dificultoso, si se produce entre los 3 intentos, los 3 primeros intentos, winning prolongado, más de 3 intentos, y a la vez hay un cuarto winning que se llama winning fallido, que es cuando dentro de las primeras 24 o 48 horas el paciente requiere ser nuevamente vinculado a la ventilación mecánica, digamos, ¿no? Eso es un error, digamos, del médico terapista que les retira el tubo porque lo pusimos al paciente en una emergencia que no necesariamente tendría que estar. Entonces nosotros le agregamos una mortalidad de incluso hasta el 20%. O sea, un paciente que podría estar totalmente controlado, nosotros le sacamos el tubo, lo tenemos que reintubar y muy probablemente evolucione mal. Los métodos de retiro, justamente al desvincular la ventilación mecánica, lo podemos probar justamente tubo en T, que consiste en retirar directamente la ventilación mecánica, ponerle oxígeno al tubo endotraqueal y ver si el paciente durante 30 minutos tolera o no la ventilación espontánea. Si el paciente no tolera la ventilación espontánea, listo, se vuelve a conectar el respirador y continuamos, digamos, ¿no? Hay otra situación que se llama ventilación mecánica intermitente, que es el CMV, es un modo de ventilación que en realidad hace que el paciente respire solo, pero le deja como un backup de 4 o 5 respiraciones en caso de que el paciente se duerme y esté en apnea, que no respire nada, el ventilador haga las 5 respiraciones y evite que el paciente termine en emergencia, digamos, ¿no? Y otra situación es la ventilación con presión de soporte, donde todo el inicio del trabajo lo realiza el paciente. Lo que es el aparato es simplemente mantener presiones que le permitan manejar un buen volumen, digamos, ¿no? y una buena oxigenación. Justamente se va descendiendo la presión soporte que se le agrega y ver si el paciente tolera o no la ventilación espontánea. Las pruebas de ventilación espontánea justamente son todas las conductas que nosotros vamos a realizar. Vamos a valorar 3 puntos que nosotros podemos objetivarlos en el ventilador. La P01, que es la presión de esfuerzo, determina justamente, es la capacidad o la habilidad que tiene el paciente de generar una respuesta espontánea. Nosotros evaluamos acá si a nivel del sistema nervioso central el paciente tiene estímulo nervioso, digamos. Esto se evalúa el drive central. Generalmente está asociado a la hipercapnia, cuando el paciente empieza a retener CO2, los vasoreceptores o los receptores, los quimiorreceptores a nivel del sistema nervioso central largan un impulso diciendo necesita respirar, entonces cae el impulso y el paciente hace una inspiración. Cuando esto está fallando, hablamos de lo que sería falla de drive central, es que el paciente no puede respirar por sí solo, digamos, no tiene ningún impulso. Hay situaciones en las cuales el paciente se mantiene en apnea. No, hay valores normales, justamente entre 1,5 y 3,5, que sería lo normal, en la presión al segundo 0,1, que también indicaría si tenemos una P01 elevada de 3,5, quiere decir que el paciente está haciendo un esfuerzo desmedido o que le falta volumen, digamos, ¿no? Hay otra literatura que lo toman el valor normal entre menos 2 y 2. ¿Qué es la Pimax? Es otro valor, estamos hablando casi en código, pero en realidad simplemente es saber cuánta fuerza tiene ese diafragma para poder respirar solo. Nosotros lo vamos a ver justamente en los ventiladores a nivel de la PIP. Si nosotros hacemos una pausa expiratoria y le pedimos al paciente que inspire,
la presión se va a mostrar de manera negativa, digamos, ¿no? Y eso nos va a indicar de una manera muy objetiva si el diafragma está o no competente para respirar solo. Si nosotros tenemos que esta prueba falla, lo más probable es que si nosotros sacamos el tubo del paciente, el paciente vuelva a una urgencia y termina siendo intubado. El valor normal es menos 20 o menos de menos 20. El Tobin, ya cerrando un poco lo que son los criterios de Winning, es una relación que existe entre la frecuencia respiratoria y el volumen que mueve. Se ha determinado que si el paciente tiene una frecuencia respiratoria alta y mueve poco volumen, está asociado a fallo ventilatorio. Digamos que el paciente no va a superar la prueba de ventilación espontánea. Entonces nosotros tomamos como referencia un valor de 105 de Tobin, y el valor ideal, si es que el paciente se encuentra por debajo de 50, decimos que está en un buen momento para ser desvinculado. Básicamente hay varios algoritmos justamente de lo que sería el destete, pero esto lo sacamos del libro Carlos Lovesio, justamente que cuando ya en la evaluación diaria tenemos todas las causas controladas, tenemos una buena PAFI. Acá, por ejemplo, lo toman arriba de 200, pero en realidad con 150 ya podemos extubarlo. Que el paciente no tenga drogas vasoactivas, que tenga buena hemoglobina. Si practicamos justamente la prueba de ventilación espontánea y no tiene esto, continuamos con la ventilación mecánica. Si superamos todo esto, la situación está controlada, empezamos con el ensayo de respiración espontánea. Si tiene buena tolerancia, se produce la extubación. Si tiene mala tolerancia, retiro gradual del soporte o continuar justamente la ventilación mecánica hasta que esto realmente suceda. Vuelvo a decir, es un proceso, no es fácil, pareciera sencillo la realización de la extubación, pero requiere un múltiple abordaje, justamente, no solamente del rol de medicina, sino de las indicaciones, sino también el rol de enfermería y el rol de kinesiología. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que sería el rol de enfermería en este momento, de lo que sería la desvinculación. Bueno, yo voy a hablar del rol de enfermería en este proceso de Winning. Nosotros estamos en una posición favorable con respecto al paciente porque vamos valorando bastante seguido, horario, toda la evolución del paciente, ¿no? Bueno, este papel lo vamos a brindar justamente con el monitoreo continuo del paciente, la valoración conjunto con el médico, y se va a buscar que llegue al momento del Winning de la mejor forma favorable, tanto físicamente como psicológicamente, ¿no? Como enfermería, el rol de enfermería en este momento es la preparación del material. Vamos a organizar todo el equipo, mantenerlo cerca de la unidad del paciente. Este material va a ser una toma de oxígeno con caudalímetro, una toma de oxígeno central, mascarilla tipo Venturi de alto flujo, un sistema de aspiración con una sonda conectada, estetoscopio, guantes estériles, todos los elementos de protección personal, una jeringa de 10 centímetros para el neumotaponamiento, el carro de paro y el carro de vía aérea en caso de que se necesite la reintubación del paciente. En la preparación del paciente vamos a estar atentos a explicarle correctamente cuál va a ser la técnica que se va a realizar, informarles las fases que va a ir pasando en todo momento para no tomar al paciente por sorpresa de lo que se va a ir haciendo. Proporcionar un ambiente adecuado y tranquilo, siempre tratando de evitar la cantidad de gente, de personal que esté alrededor del paciente. Mientras menos gente lo invada, va a ser el proceso más tranquilo para el paciente. También valorar que no tenga contenido gástrico o que tenga 2 horas mínimo de ayuna, y si tiene nutrición enteral, también con 2 horas de interrupción del alimento se supone que va a estar bien, que no tendríamos problemas.
¿Cuáles van a ser los signos de alarma posterior al winning o destete? Podemos mencionar la obstrucción o relajación de la vía aérea, el laringoespasmo, edema en las partes blandas, parálisis o disfunción en las cuerdas vocales, trauma laringotraqueal, incompetencia laringea mayor a 4 horas de la extubación. Siempre va a haber una dificultad para toser o una dificultad en la protección de la vía aérea, pero si se sostiene mayor a 4 horas, hay que prestar atención. Bueno, hematoma, hipoventilación, una tos excesiva, dijimos ausencia de tos o una tos excesiva, alteraciones hemodinámicas o neurológicas, y la complicación más frecuente, que es la hipoventilación y obstrucción de la vía aérea. Estos signos de alarma nosotros los vamos a tener presentes y vamos a tratar siempre que el paciente se encuentre en una posición que sea visible. Se lo va a colocar cuando se hace este procedimiento cerca del personal de enfermería. Se va a buscar en lo posible ubicarlo en la sala a la vista del personal, ¿no? Bueno, para continuar lo que es el trabajo en el paciente que está siendo destetado en proceso de winning, vamos a hablar un poco de lo que es el rol del kinesiólogo. Al igual que enfermería, nosotros estamos ahí cuerpo a cuerpo con el paciente y lo podemos monitorizar a diario prácticamente o a través de pases de guardia con nuestros colegas y así hacer del proceso de destete algo armónico, ¿sí? Y controlado. El kinesiólogo o fisioterapeuta tiene dos actividades principales, en este caso la kinesioterapia motora, ¿sí? Que durante todo el proceso de winning vamos controlando la postura, ¿sí? Lo que es la parte cervical sobre todo, ¿sí? Para evitar complicaciones, debilidad excesiva a través de lo que es el tono cervical, ¿bien? La parte de KTM consiste en movilizaciones pasivas para mantener el rango articular conservado y para mantener, ¿sí? El tono muscular. Es importante la estimulación temprana, la podemos realizar a través de lo que es el uso de cadenas musculares del autor Busquets, ¿sí? Que estas son cadenas que generalmente se trabajan en diagonal, ¿sí? Se puede iniciar desde distal, por ejemplo desde tobillo, con lo que es una transferencia de fuerzas a través de lo que es el centro, el core, la parte abdominal, estimulando el hombro contralateral. Y una vez que el paciente ya está destetado de lo que es la medicación para que esté sedado, podemos comenzar con lo que es la precoz sedestación, que lo podemos hacer a través de bajarlo con herradura o sedestación al borde de la cama. Esto el paciente, ya sea que tenga 5 o 10 días de intubado o esté cursando una estadía prolongada y tenga 30 días, lo vamos trabajando periódicamente. Lo que es, por otro lado, la parte de kinesiología respiratoria, ¿sí? Es importante realizar una buena prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica y a la traqueobronquitis asociada a la ventilación mecánica. Esto se logra a través de una buena higiene bucal, un control periódico del balón del neumotaponamiento que sea por encima de los 20 centímetros de mercurio, ¿sí? Y diferentes maniobras, como ser que el respaldar de cabecera esté por encima de los 35-40 grados. Bien, todo esto van a prevenir que el paciente vuelva a tener un nuevo insulto como ser una neumonía. En este punto, a través del día 1 en que los médicos o el plantel médico nos pide que el paciente sea destetado de la sedanalgesia y comienza con la estrategia de despertar espontánea, ¿sí? Se comienzan con las pruebas de ventilación espontánea, ¿sí? Es el cambio del modo del respirador, pasarlo de lo que es el modo de volumen controlado o presión controlada a un modo semi-asistido, que es el modo de presión soporte. Bien, este modo es importante porque generalmente es lo que nos va a asegurar la efectividad del destete a través del trabajo muscular del diafragma y de los músculos accesorios ventilatorios. Lo que es
Las pruebas se comienzan con parámetros altos, generalmente con 10, 12 de presión, y estos se va a entrenar el paciente disminuyendo estos puntos, los cuales pueden bajar hasta presiones de 5 con PIP de 5, y día a día el paciente va a ir mejorando su capacidad vital y su capacidad respiratoria. Estos parámetros los vamos a ir descendiendo hasta llegar a un momento en que se sincronice volúmenes acordes a través de parámetros acordes como la Pimax, Tobin, y que el paciente movilice una cantidad de volumen necesario, que el paciente maneje una frecuencia respiratoria adecuada. Bien, todo esto va a ser a un fin que es la retirada del tubo. Bien, dentro de las pruebas que también hacemos previamente está el tubo en T, ¿sí? Que como mencionó el doctor Basile, es una prueba de 30 minutos de respiración completamente espontánea. Hay dos formas de hacerla: se puede hacer libre, o sea, desconectando completamente el respirador; se puede hacer conectado al respirador. Suele bajarse la presión de soporte a 0 y la PIP a 0, o, depende de los autores, puede darse un soporte de PIP de 3-4 puntos para vencer la resistencia que impide las tubuladoras del ventilador y los filtros. Voy a hablar un poquito más de las maniobras específicas. Perdón, me faltó hablar del test de fuga, que previo a quitar el tubo endotraqueal se realiza una desinsuflación del balón previa aspiración de lo que es el lado subglótico para confirmar si hay fuga, ¿sí? A través de los valores del respirador. Se compara el volumen ingresado y el volumen egresado, y si hay fuga, el test de fuga es aprobado e indica que el paciente no está teniendo un shock anafiláctico o que está teniendo una compresión de glotis, bien, un edema de glotis. Esto es muy importante porque si vamos a retirar el tubo y el paciente está cursando un broncoespasmo severo o un edema de glotis, lo más probable es que la resolución sea una traqueostomía de urgencia o traqueostomía precoz. Por otro lado, ya hablamos un poco de lo que es estas maniobras específicas, que son la vibrocompresión. Lo hacemos periódicamente a través de la movilización de flujo, aumentamos la capacidad y logramos no solo la movilización de secreciones, sino la expansión torácica y la expansión pulmonar para el reclutamiento alveolar, ¿sí? Por otro lado, podemos lograr que para prevenir que cuando hacemos el clearance mucociliar el paciente se desreclute o pierda capacidad pulmonar, podemos hacer dos maniobras, que una es aumentar la saturación durante el proceso de aspiración, lo podemos aumentar al 100% o con el botón de asistencia del mismo ventilador, y podemos aumentar el BT en 100 mililitros o 50 o 10 centímetros cúbicos de presión para lograr evitar una atelectasia por aspiración, porque lo que estamos aplicando es una presión negativa. Bien, lo que es el clearance mucociliar es el conjunto de maniobras que hacemos, aspiración y maniobras kinésicas, para liberar esa vía aérea de secreciones, ¿sí? Así que lo realizamos periódicamente, 2 o 3 veces al día, lo que sea necesario, y además se hace todo lo que es el cambio de fijación, lo que es el cambio de filtros humidificadores, bien, el control de tubuladuras, el control de la altura del tubo endotraqueal. Todo eso forma parte del rol del kinesiólogo dentro de una terapia intensiva. Ya cerrando la situación y sin soltarle la mano al caso clínico, tenemos el paciente que está controlada la causa, que lo estamos tratando de extubar. Dan bien los parámetros, recordemos que en el día 20 lo que habíamos hablado, un Tobin de 55, punto de corte de 50, estamos bastante cerca, una Pimax de menos 24, una P01 0.3, todos valores normales. ¿Cómo evoluciona el paciente? Perfectamente desvinculada de la ventilación mecánica. Cursando día 3 del weaning prolongado, nos costó bastante justamente retirarle la ventilación mecánica. La paciente sin drogas vasopresoras, en plan de rehabilitación neuromuscular, se plantea el pase a sala común para continuar con su rehabilitación. Muchísimas gracias.